Bueno, en el video anterior resolvimos este circuito, hallamos I sub 0 y B sub X. Bueno, en este video voy a cambiarle un poco la dinámica del circuito. Dicho que para solucionar este circuito hallamos las condiciones iniciales, lo que es el voltaje inicial, la corriente inicial, la derivada del voltaje inicial y la derivada de la corriente inicial. Y condiciones finales. Después de que hayamos las condiciones iniciales y finales, hallábamos qué tipo de dinámica tenía el circuito. Bueno, en este video voy a cambiar la dinámica. En el video anterior nos dio que era sobreamortiguado. En este voy a cambiarle acá una resistencia con el fin de que ya no tengamos un circuito sobreamortiguado, sino caótico. Entonces acá le voy a colocar una resistencia de 4 ohms. Entonces, bueno, haríamos el mismo procedimiento del circuito anterior. Entonces, primer paso, hallar condiciones iniciales con el tiempo menor que cero, voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Dado que, bueno, acá la resistencia que cambié fue la de 4 ohms. Esta, esta resistencia de 4 ohms es la que queda cada circuito abierto y por lo tanto la corriente inicial, el voltaje inicial me darían igual que en el ejercicio anterior. Prosigamos. Para el tiempo mayor que cero hallaríamos lo que es la derivada del voltaje inicial y la derivada de la corriente inicial. Acá sí ya me cambio porque acá ya esta resistencia no es de 4 ohms, sino que acá esa resistencia no es de 10 sino de 4. Entonces, lo que es la derivada de, del voltaje, pues bueno, la derivada del voltaje haría el mismo procedimiento y daría que me da menos 30 kilovoltios. Ahí esta resistencia de 4 no me está influyendo, pero en la derivada de la corriente sí me influye, porque cuando hago la LVK resulta que esta resistencia no era de 10 sino de 4. Y por lo tanto esto, bueno, esto me cambiaría acá. Y 4 más 12 me da 16. 16 es 0. Bueno. Entonces, bueno. Y realizaría esta operación. Esta operación me da 1 dividido entre 5, porque es a la menos 3 multiplicado por 18 menos 16 por 1.5. Y eso me da menos 1200. O podría haber colocado menos 1,2 kiloamperios sobre segundo. Bueno, acá ya hallé las condiciones iniciales, las condiciones finales serían las mismas porque queda el circuito sin fuente. Y acá cuando vaya ya lo que es la dinámica, me voy a dar de cuenta que
las resistencias que me quedan es una de resistencia de 12 y de 4 en serie, entonces 16 ohmios. O sea que la dinámica acá, lo que es la frecuencia de resonancia W0, si me da lo mismo, porque no cambian los valores de capacitancia e inductancia. Lo que me va a cambiar es el factor de amortiguamiento, que ahora ya no me va a dar 22, sino 16. Bueno, es 16. Bueno, entonces eso sería 16 sobre 2 por 5, 10, 10 por 10 a la menos 3. Ya que acá me da que es 1600. Acá ya el factor de amortiguamiento no es mayor que la frecuencia de resonancia, entonces acá ya cambió la dinámica. Acá lo que es más el factor de amortiguamiento sería menor que la frecuencia de resonancia, por lo tanto este sistema ya no es sobreamortiguado sino subamortiguado. Bueno, si lo fuera hecho por este lado, por modelando las impedancias o pasando las impedancias al dominio de Laplace, bueno, lo que cambia acá es que este ya no es de 10, sino que este es de 4. El resto sí me queda igual. Bueno, entonces prácticamente acá lo que me ha cambiado es este término. Y aquí estos resultados me van a cambiar. Bueno, al resolver esto por la calculadora o aplicando la fórmula, me da lo siguiente: 5 por 10 a la menos 3, 16 y 20.000. Notamos de que ya las raíces ya no me dieron ya no me dieron reales, sino que me dieron imaginarias, y me da que la S1 es igual a menos 1600 más J 1200, y la S2 también ya me da un número imaginario, menos 1600 menos J 1200. Y resulta que que los factores como cuando me dan las raíces imaginarias, ya sabemos de que el sistema es subamortiguado. Eh, la parte real me va a representar el factor de amortiguamiento, o sea, las raíces que yo estoy obteniendo mediante esta ecuación es S menos alfa más o menos JW. Y estos dos factores son los que yo necesito para reemplazar en la ecuación, porque si nos vamos a la ecuación de un sistema subamortiguado,
lo que los parámetros que estoy o que necesito reemplazar es este factor de amortiguamiento y este WD. Entonces, por ejemplo, al resolverlo mediante esto Laplace, ya me está dando estos dos factores. Factor de amortiguamiento que me tiene que dar imaginario, esto me tiene que dar negativo si es estable, y el WD. Vale. Por ejemplo, acá en este caso que utilicé fue la fórmula de factor de amortiguamiento y W sub 0, tengo que calcular el WD. ¿Cómo se calcula ese WD para un sistema subamortiguado? El WD se calcula con la siguiente manera. WD va a ser igual a la raíz de la frecuencia de resonancia al cuadrado menos alfa al cuadrado. Si aplicamos esa fórmula, bueno, raíz de 2000 al cuadrado menos 1600 al cuadrado, eso me da 1200. Que es el mismo 1200 que yo obtuve acá, ¿sí? Acá, este es el WD. Entonces ya para un sistema subamortiguado sabemos que el factor de amortiguamiento 1600, el WD esto 1200. Y eso es lo que yo voy a reemplazar en las ecuaciones. Entonces ya la dinámica me va a cambiar totalmente y ya a partir de acá, de este momento, ya las ecuaciones no serían así como lo resolvimos la vez pasada, que era de esta manera. Entonces, bueno, todo esto lo voy a borrar porque acá ya el procedimiento cambia. Bueno, entonces primero lo voy a resolver hallando la corriente en el inductor. Entonces ya sé que la corriente en el inductor se me comportaría de la siguiente manera. Euler menos alfa t por A1 plus n más la corriente final. Bueno, reemplazando los valores que obtuvimos, el factor de amortiguamiento es de 1600, entonces menos 1600 t. Acá A1 coseno W de medio de 1200
más la corriente final, y la corriente final me dio 0, entonces no la coloco. Bueno, entonces ya mi objetivo es hallar A1 y A2, entonces reemplazo para un tiempo igual a 0, y esto me da que la corriente inicial, esto es 1600 por 0, me da 0, entonces voy a dar a la 0, A1, coseno de 1200 por 0, coseno de 0, más A2, seno de 0. Euler a la 0 es 1, coseno a la 0 es 1, y seno de 0 es 0. Entonces, A2 por 0 me da 0. Entonces, lo que estoy obteniendo es que la corriente inicial es igual a 1. Y la corriente inicial me daba me dio de 1,5 amperios. Entonces, A1 es igual a 1,5. Ahí ya hallé la primera constante. La segunda constante sale de derivar esta ecuación. Entonces, bueno, voy a derivar la corriente. Notemos que esta es una función, o esto es una multiplicación de funciones. Decimos que, por ejemplo, esta es la función f y esta es la función g. Y si derivo eso, pues aplico la fórmula de derivada de una multiplicación. Por ejemplo, f por derivo 1, f por g' más f' por g. Entonces, ahora voy a hacerla de esa manera. Entonces, dejo el Euler quieto y derivo esta función g, que contiene dos funciones, una derivada de un coseno y una derivada de un seno. Entonces, la derivada de coseno, menos seno, la derivada de seno, coseno, listo, ahí ya hice este primero. Ahora derivo este segundo, derivo el Euler, entonces se me da. Y esta función la dejo intacta. Listo. Ahí ya derivé. Y reemplazo para un tiempo igual a 0.
Bueno, en los senos, todo término que tenga seno me va a dar 0. Y todo término que tenga coseno me va a dar 1. Coseno de 0,1 y seno de 0,1. Entonces esto me da que la derivada de la corriente inicial Euler a la 0, 1, que multiplica 1200, bueno, todo esto está multiplicado por un seno, entonces me va a dar 0 más 1200 a 2 por 1 menos 1600 por 1, 600, que multiplica a 1 coseno de 0, 1, pues a 1 más, este tiene seno, entonces me da 0. Listo. Entonces ahora voy a reemplazar los valores. Sé cuánto vale la derivada de la corriente inicial y sé acá que A1 es 1,5. Bueno, entonces bueno, vamos a mirar cuánto era que nos había dado la derivada de la corriente inicial. La derivada de la corriente inicial menos 1200. Entre estos menos 1200 por 1200 de A2 menos 1600 por 1,5. Bueno, entonces 1600 por 1,5 me da 2400 menos 2400, lo paso al otro lado, negativo, positivo, perdón. Entonces menos 1200, ahora pasa acá, más 2400 es igual a 1200 de A2. Entonces esto me da 1200. Paso esto a dividir, entonces me da que A2 es igual a 1. Entonces ya hallé las dos constantes, ¿no? Que sería A1, 1,5 y A2, 1. Entonces puedo concluir que la corriente es Euler a la 1600T por 1,5 coseno de 1200T menos, no más 1, o sea, más seno y esta sería la corriente en el inductor. Con esa corriente en el inductor puedo hallar lo que es Ix y Bx, entonces bueno, la corriente en el inductor iba así, la I sub 0, la corriente en el inductor iba así, la I sub 0 iba en sentido contrario, entonces U0 es igual a menos la corriente del inductor y Bx sería 12 veces la corriente del inductor.
Entonces I sub 0 es igual a menos IT, o sea que prácticamente I sub 0 es y esto I sub 0 y bx es igual a 12 veces esto, 12 veces 7. Entonces 12 por 1.5. Bueno, y esos ya son los resultados. Ahí acá con esto he terminado el ejercicio. Eh, bueno, acá lo resolví por la corriente del inductor. Lo puedo comprobar hallando o resolviéndolo por el voltaje en el capacitor. Bueno, resolviéndolo por voltaje en el capacitor, eh, resolviéndolo por voltaje en el capacitor, lo que tendría que decir es que el voltaje en el capacitor es igual a Euler a la menos, y acá le coloco W era de 1200 más el voltaje final que era 0. Realizo el mismo procedimiento. Entonces esto me da un voltaje inicial, esto me da 1, entonces, bueno, me da que es V1 más 0. O sea que V1 es igual al voltaje inicial. El voltaje inicial era de 18. Y la primera constante me da de 18. Para hallar la segunda constante derivo. Y prácticamente sería esta misma ecuación, pero en términos no de, bueno, estas constantes cambiarían de A por B. Derivaría y reemplazaría para un tiempo igual a 0. Y dado de que es la misma derivada, pues acá lo que me va a cambiar al reemplazar estas constantes, que estas constantes ya no son A1 ni a, perdón, no son A2 ni A1, sino que serían B2 y B1. Y esto no sería la derivada de la corriente, sino la derivada del voltaje. Entonces me voy a llevar esta ecuación que ya lo resolví.
Entonces la voy a copiar. Y este no era B, este no era I, sino B. Vale, entonces vamos a recordar cuánto hemos dado la derivada del voltaje inicial. La derivada del voltaje menos 30.000. Entonces, menos 30.000 es igual a 1200 de B2 y este sería 1600 por 18. Eso me da menos 28.800. Ahora este lo voy a pasar a este lado y me va a quedar que B2 es igual a menos 30.000 capacidad positivo más 28.800 y el 1200, a este 1200 lo paso a dividir. Y eso me da que B2 es igual a menos 1. Entonces ya aquí las dos constantes, lo que es B2 y B2 y B1. Entonces ya puedo concluir que el voltaje del capacitor eh, listo. Entonces ya con eso, con este voltaje ya puedo hallar lo que es esto, lo que es la corriente del circuito, de ahí de la malla, derivándolo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hago de la siguiente manera. Corriente en el capacitor es igual a la capacitancia y simplemente reemplazo en esa fórmula. Entonces ya obtengo que la corriente en el capacitor era de 50 microfarads, 50 por 10 a la menos 6, que multiplica todo esto. Ya había hecho la derivada acá.
Bueno, entonces acá prácticamente si resuelvo paréntesis me están saliendo, bueno, lo que puedo factorizar es el Euler, que es común en todos los términos. Prácticamente esta derivada me ha producido 4 términos y todos los términos contienen este Euler. Entonces ese Euler lo puedo factorizar y puedo decir que la corriente en el capacitor sería Euler a la menos 1600T. Ahora, el término que contiene coseno sería sería este 1200 A2 y bueno, este 1600 multiplicaría a este A1, entonces menos 1600 por A1. Entonces prácticamente sería 50 por 10 a la menos 6, que se está multiplicando a todo, multiplicado por 1200 a 2. Bueno, acá 2, la primera la constante que acompaña al coseno es 18, menos 1600 por la constante que, bueno, esta constante era 1200 por A2 y A2 es menos 1, menos 1600 por A1 y A1 sería 18. Y todo esto viene multiplicado por coseno de 1200t. Más, bueno, 50 por 10 a la menos 6, que es común a todo, multiplicado por acá, menos 1200 de A1 y A1 es 18. Y acá, menos 1600 de A2 y A2 es menos 1. Bueno, entonces voy a realizar toda esta multiplicación. Bueno, realizando toda esa multiplicación, esta me da que es menos 1,5. Realizando esta multiplicación, por 200 por 18. Bueno, realizando toda esta multiplicación me da menos 1. O sea que la corriente en el capacitor, al final de cuentas,
sería esto amperios. Y de ahí partimos de que I sub 0 es igual a la corriente en el capacitor y Bx sería igual a menos 12 veces la corriente en el capacitor por ti. Y realizando esos resultados me tienen que dar lo mismo que se obtuvo eh, que se obtuvo yéndome por el camino de hallar primero la corriente en el inductor. Notamos que es lo mismo. Ejemplo era la misma, 1600 de T, las constantes menos 1,5 y menos 1, que es prácticamente esto que la llamo acá. Vale. Listo, ahí terminé de hacer el ejercicio por ambos lados, ¿no?